expuesto se desprende de si queremos elucubrar acerca de lo que llamaríamos democracia y autonomía en la universidad del siglo XXI, tendremos necesariamente que arrancar por formularnos un cuadro temporo-espacial de nuestras instituciones de educación superior que nos permita verlas desde sus orígenes, única manera de entender las notas fundamentales de su evolución para desembocar en su caracterización actual, lo cual no es posible ver sino como un producto histórico. Por supuesto que tal enfoque chocará con lo que ahora se denomina historización del presente o abuso del análisis histórico. Tal vez el vocero más publicitado de esta concepción es Andrés Oppenheimer, quien en su difundido Basta de Historia, publicado el año pasado, sostiene: la obsesión por el pasado es un fenómeno que, si bien está exacerbado por los festejos de la independencia, es característico de la región. Curiosamente, dice él, no he observado el mismo fenómeno en mis numerosos viajes a diversos países, a pesar de que muchos de ellos tienen historias milenarias. Entonces, continúa, vale la pena hacernos algunas preguntas. ¿Es saludable esta obsesión con la historia que nos caracteriza a los latinoamericanos? ¿Nos ayuda a prepararnos para el futuro? ¿O por el contrario nos distrae de la tarea cada vez más urgente de prepararnos para competir mejor en la economía del conocimiento del siglo XXI? Estas tesis las encontramos en Francis Fukuyama con su conocido El fin de la historia, que no reseñaremos por ser suficientemente conocido. Para ordenar la exposición insistiremos en que creemos que Venezuela, desde su inauguración dentro del concierto internacional, ha estado destacando la presencia de las nociones de democracia y autonomía. Esto no puede extrañarnos por cuanto hemos dado por cierto el axioma de que no tenemos proyecto de país porque no hemos elaborado un proyecto educativo nacional. Si ello, como pensamos, es verdadero para la educación como un todo, evidentemente implica un nivel mayor de responsabilidad para quienes nos desenvolvemos en el subsector universitario. Aproximación a la democracia necesaria. Lo primero que queremos señalar es que la visión que se nos ha enseñado de democracia es una visión distorsionada, en la cual se niega la concreta exclusión de los sectores mayoritarios, como lo demuestran los grandes hitos que se nos colocan. Pedimos que se revise, por ejemplo, la situación en la Atenas del 432, en la que solo el 1% de su población disfrutaban del sistema, de la llamada sociedad democrática. Revisemos cuál era la situación, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en la cual los asambleístas tuvieron que hacer albricias para lograr combinar los principios de libertad, igualdad y fraternidad con el tan sagrado para ellos dada la constitución del organismo de propiedad. Inclusive la tan nombrada alocución de Abraham Lincoln acerca de la caracterización de la democracia ocurre en un momento en el cual el mayor porcentaje de los electores de la Unión se abstuvo o votó por el candidato contrario. Pero era la época de la guerra de secesión y los resultados ustedes lo conocen. Las estructuras nacientes de la universidad, entre ellas, a finales del siglo XI, se impregnarán de las ideas dominantes. En el caso de la institución que nos ocupa, se da la dicotomía que signa la educación misma. Por un lado, se le conceptualiza como el instrumento clave para influir contra el oscurantismo que dominaba en la Europa occidental, pero en el otro ángulo se cristalizan en ella los criterios que buscan dotar a la sociedad de una oligarquía del conocimiento que responde a los intereses de los gobernantes y de las clases dominadas. Puede parecer una exageración que entendamos este enorme arco temporo-espacial, pero para ello simplemente estamos basando en los indicadores cualitativos. La gran sacudida en el modelo universitario surgirá como consecuencia de la gesta de la época napoleónica. Posteriormente se impulsará el modelo alemán de Wilhelm von Humboldt, quien insistirá en la articulación de las escuelas, las facultades, el conocimiento para las élites integradas a la universidad. La reforma de Córdoba en 1918, el movimiento de la libertad de expresión en Berkeley en 1964, el Mayo francés en 1968, la matanza de Tlatelolco en 1968,
y nuestra renovación universitaria en 1969 son apenas de los hitos pocas veces productivos en los que se ha tratado de quebrantar esta dicotomía. Todos estos movimientos, no obstante la separación en espacio y tiempo entre ellos, tienen el común denominador de estar motivados por cuestiones caras a la vida estudiantil, tales como la libertad de cátedra, de pensamiento, la autonomía institucional, la articulación con la comunidad, la justicia en la administración de recursos, la democratización de las instituciones, la instauración de planes de estudio y currículum consonos con la exigencia de la sociedad, pero también se vinculan con reclamos de otros sectores como los trabajadores de la fábrica, los inmigrantes discriminados, las madres desasistidas y los maestros subpagados. Para ello, los invitamos a revisar lo que ocurrió hace un año con la revuelta de las universidades de Oaxaca en México.